Bienvenidos un mes más a esta sección de Astronews Express. Hoy tenemos el ganador del concurso de astrofotografía de enero. Ya ha habido sorpresas que voy a explicar más adelante en la sección correspondiente. También tendremos la nueva propuesta para este mes de marzo y veremos las fotos recibidas de la galaxia del Molinete M101 que podréis empezar a votar desde ya en los comentarios. Pero antes vamos a hacer un repaso a las noticias, eventos y efemérides más destacados del mes. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Localizan a 12 millones de años luz una misteriosa señal FRB. Astrónomos se han sorprendido por la fuente más cercana de ráfagas de radio rápidas, FRB en inglés, provenientes de la galaxia espiral M81, en la constelación de Tauro y a solo 12 millones de años luz. Cada destello dura solo milésimas de segundo, pero envía tanta energía como la que emite el Sol en un día. Pudieron detallar el origen gracias a la combinación de datos de varios radiotelescopios repartidos por todo el mundo. El origen se detectó en un cúmulo globular de estrellas muy antiguas, cuando lo normal es no encontrar esas señales ni en cúmulos globulares ni en zonas con estrellas viejas, sino al contrario, en zonas de estrellas jóvenes. Los científicos creen que la fuente de los destellos de radio es algo que se había predicho, pero nunca antes visto. Un magnetar que se formó cuando una enana blanca se volvió lo suficientemente masiva como para colapsar por su propio peso. Evidencia del dúo de agujeros negros supermasivos más unidos observado. Astrónomos han descubierto evidencia a 9.000 millones de años luz, un binario de agujeros negros supermasivos dentro de un cuásar. Los objetos están separados por una distancia de aproximadamente 50 veces la que separa nuestro Sol de Plutón, la distancia más corta observada. Los cuásares son núcleos activos de galaxias en los que un agujero negro supermasivo extrae material de un disco que lo rodea. En algunos cuásares, el agujero negro supermasivo crea un chorro que sale disparado casi a la velocidad de la luz. La evidencia provino de las observaciones de radio registradas en 45 años, donde se pudieron observar cambios periódicos en el brillo de la luz de radio del cuásar. Primeras imágenes del James Webb. Aunque no son lo esperado por todos, era la primera fase de esta etapa. Posteriormente, unos días después, hemos podido ver el resultado de la alineación de todos los paneles. Y ahora, con la tercera etapa, vendrá el apilamiento de imágenes. Primera observación de un asteroide cuádruple. Su nombre es Electra. Es un gran asteroide del cinturón principal de unos 200 kilómetros de diámetro, y se ha convertido en el primero que se le han encontrado 3 lunas. Se le conocían 2 lunas hasta la fecha, y gracias a una nueva técnica de procesamiento se ha podido detectar la tercera. Es el segundo sistema más rico entre los cuerpos pequeños del sistema solar, solo superado por Plutón y sus 5 lunas. Impacto en la Luna para el 4 de marzo. Se creía que lo que iba a impactar en la Luna este 4 de marzo sería una fase del Falcon 9 utilizado por la NOAA para colocar en el espacio un satélite meteorológico, pero según nuevos cálculos se cree con un alto índice de probabilidad que ese objeto es la etapa del cohete Gran Marcha 3C de la misión china Chang'e 5T1 a la Luna en 2014. El impacto se espera para el día 4 sobre las 13:25 hora española. Si todo va como se espera, la publicación de este vídeo ya se habrá producido. Un mes más, la noticia destacada nos viene de la mano de nuestro compañero Aleix Roig desde Prades. Adelante, Aleix. Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos otra semana más desde aquí, desde el Parque Astronòmic Muntanyes de Prades. Os vamos a compartir la actualidad científica de estas últimas semanas. Y hoy vamos a hablar de exoplanetas, porque se acaba de descubrir un nuevo exoplaneta alrededor de la estrella Próxima Centauri. Recordar que en 2016 se descubrió Próxima B, Guillem Anglada y Escudé y su equipo, con el proyecto Pale Red Dots, descubrieron un exoplaneta muy prometedor porque está situado justamente en la zona habitable, ni muy fría ni muy caliente, donde hipotéticamente podría haber alguna forma de vida. Esto es alrededor de esta estrella, Próxima Centauri, una estrella enana roja con gran actividad estelar, por tanto, aquí las hipótesis de vida cogidas en pinzas, y en todo caso, unos años más tarde se descubrió Próxima C y ahora se acaba de descubrir Próxima D, por tanto, un proyecto de muchísimo interés porque se ha hecho al límite de la técnica. Es un planeta muy poco masivo, tan solo un 25% de la masa de la Tierra, y se ha hecho con una balanza de pesar planetas. Se ha hecho con un nuevo instrumento que se llama Espresso. Este instrumento ha permitido calcular una velocidad radial, que es la medida con la cual se hace esta detección, de 40 centímetros por segundo. Por tanto, fijaros,
situado a más de 4 años luz de distancia, detectamos algo que se mueve infinitamente poco. Detectamos por el movimiento de la estrella la presencia de este otro planeta, el tercero del sistema. Podría ser que hubiera más, y en todo caso decir que este instrumento expreso está situado en VLT, en este telescopio situado en Chile del Observatorio Europeo Austral, y parte del equipo del descubrimiento es del Instituto de Astrofísica de Canarias. Por tanto, felicidades por este fantástico descubrimiento, y dentro de unos días seguimos con más ciencia desde aquí. Muchas gracias a todos. ZWO 461mm Pro. ZWO ha anunciado su nueva cámara, la ASI 461mm Pro. La futura cámara contará con un sensor de 11.656 x 8.750 de 102 megapíxeles y un tamaño de píxel de 3,76 micras. Por ahora se desconoce fecha de salida y precio. Filtro multibanda ALP-T. La marca Antlia ha presentado un nuevo filtro para nebulosas y anticontaminación lumínica para cámaras a color. Este filtro tiene 2 pasos de banda tanto en el hidrógeno alfa como en el O3, siendo estos pasos de solo 5 nanómetros. Se vende en formato de 2 pulgadas montado y cuesta alrededor de 450 euros. Askar 107 PHQ. La marca Askar Lens presenta este nuevo cuadruplete 107 PHQ con 3 lentes ED y una correctora sin necesidad de aplanador extra. Tiene 740 mm de distancia focal y una relación de f7. Se puede usar con un sensor full frame, pesa 7 kilos, viene con una maleta de transporte y su precio rondará los 3.000 euros. SV-Bony SV405CC. Recientemente hemos visto imágenes de algo que está preparando la marca SV-Bony, su primera cámara refrigerada. Aún no tenemos detalles, pero estaremos atentos, pues es de las marcas con mejor relación calidad-precio. Cámara guía SV905C. Hace unas semanas veíamos también como SV-Bony sacaba al mercado otra cámara guía, esta quizás más específica a tal efecto y a un precio más reducido que la SV305 Pro, convirtiéndose en una de las mejores opciones si queremos empezar a guiar a precio económico, por algo más de 100 euros. Pero también es muy limitada si la queremos usar como cámara planetaria, teniendo dentro de SV-Bony mismo mejores opciones a mejores precios si la queremos solo para ese cometido. Libro de astrofotografía de cielo profundo y planetas. Aunque no sea del todo material astronómico, he decidido comentarlo aquí. El compañero Roberto García ha lanzado al mercado el libro Astrofotografía de cielo profundo y planetas con cámaras a color, de la mano de la editorial Marcombo. El libro tiene un precio de unos 23 euros y en unas semanas podréis conocer más sobre Roberto y el libro porque lo tendremos en un Astrocafé. Para los que quieran adquirirlo tenéis el enlace de compra en la descripción. Music from Light. Aunque tampoco sea material astronómico 100%, también quería comentar aquí el lanzamiento de un disco especial. Es un proyecto que lleva desde 2015 y lo podemos considerar como material astronómico porque a partir de ahora estoy seguro que va a formar parte como banda sonora de las sesiones astrofotográficas de muchos de nosotros. Es una colección de 33 temas que nos traen Rafael Balaguer y Xavier de Palau, formando el grupo Hierospania. Con el disco Music from Light, mediante lecturas espectroscópicas del cosmos han conseguido crear temas musicales, sonidos del cosmos hechos arte y música. Lo tenéis ya a la venta y disponible en la mayoría de plataformas como Spotify y iTunes. También tenéis el enlace de compra en la descripción y si queréis más detalles en breve tendremos la visita de Rafael Balaguer para hablarnos del proyecto en el canal. Los 4, 5 y 6 de marzo, en el Observatorio Astronómico de Albañá, se realiza el curso de iniciación a la astrofotografía nocturna, impartido por Juan Carlos Casado y con un precio de 299 euros, con todo incluido. Nuestro compañero Luis Miguel Azorín, a través de la Academia Natural Portraits, realiza el 12 de marzo en Madrid un curso presencial de iniciación al procesado con PixInsight en cámaras a color y el precio del curso es de 95 euros. El sábado 26 de marzo en Madrid, AstroCity celebra un curso de astrofotografía de gran campo, con una duración de 5 horas y de la mano de Ico Margalev, donde se aprenderá a dominar el uso de la Star Adventurer 2i. El precio es de 89 euros y hay pocas plazas. Recordad que tenéis el enlace de todos los cursos mencionados en la descripción. La Asociación Astronómica de Sabadell, el 12 de marzo, en sus instalaciones, celebra un curso intensivo de astronomía práctica, de 5 horas de duración e impartido por Albert Morral. Este curso se podrá seguir también desde casa por Zoom. El precio del curso varía dependiendo de la edad y si se es socio o no, y va de los 25 a los 75 euros.
Este febrero, aparte de asistir al curso de iniciación a astrofotografía del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, también asistimos al workshop de procesado, donde de la mano de Aleix y Josep María Drudis vimos y analizamos técnicas de procesado con distintos softwares y flujos de trabajo completos. Sin duda, una vez más, fue una muy buena inversión haber realizado este curso junto a grandes astrofotógrafos de todo el país, a los que desde aquí mando un fuerte saludo. Pues el ritmo no para en Prades, y este 11 de marzo tenemos el monográfico de circumpolares impartido por Aleix y el 8 y 9 de abril tendremos el curso de astrofotografía de paisaje, los dos impartidos en catalán. Además, el día 4 de marzo se estrenan los dos nuevos espectáculos del Centro Astronómico, Cosmos y Selene, los cuales el propio Aleix nos presenta brevemente. Benvinguts al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Benvinguts en aquesta sessió, en aquesta estrena. Aquest any comencem amb Cosmos i també Selene, dos espectacles, un pel públic adult i l'altre per les famílies, i ho fem des d'aquí, des del centre de visitants, aquesta sala Hipàtia, que serà la nostra nau per iniciar aquest viatge. Cosmos i Selene. Benvinguts al Parc Astronòmic. Este marzo tendremos la luna nueva el miércoles 2 de marzo y la luna llena el 18. Tendremos dos lluvias de meteoros. El 13 tendremos el máximo de las Nórmidas y el 24 el de las Virgínidas. Y en el tema cometario, vamos a ver qué nos depara este mes de la mano de Pepe Chambó. Adelante, José. Hola Marc y seguidores de AstroTivisa, un saludo a todos, soy Pepe Chambó, administrador de la página cometografía.es, y bueno, os voy a hablar sobre tres cometas interesantes para este mes de marzo de 2022. El primero de ellos va a ser el cometa 2019 L3 Atlas. Es un cometa que realmente se está alejando ya del interior del sistema solar, pero que todavía es relativamente fácil de observar. El cometa 2019 L3 Atlas estará bajando de brillo en marzo desde la magnitud 9 hasta la magnitud 10, por lo tanto va a ser un cometa todavía relativamente fácil de observar con un pequeño telescopio y por supuesto fotográficamente. Esta imagen que os pongo aquí de ejemplo es una imagen que obtuve, una fotografía del día 29 de enero, son 12 tomas de 2 minutos de duración. No está terminada de procesar, falta el color, pero bueno, sí que está apilada y se aprecia perfectamente el cometa en la parte derecha de la imagen con una cola de polvo hacia la parte inferior. Y bueno, destaca o llama la atención la imagen porque está en conjunción con un cúmulo abierto estelar que podéis ver hacia la esquina superior izquierda, que se trata de NGC 2266 en la constelación de Géminis. El cometa 2019 L3 Atlas lo podréis observar durante las primeras horas de la noche, cuando estará situado muy alto hacia el suroeste. Estará circulando, como podéis ver en la carta, por la parte sur de la constelación de Géminis. El segundo cometa que vamos a ver es el 19P Borrelli, cometa periódico, cuyo perihelio fue el pasado 1 de febrero, por lo tanto también es un cometa que está alejándose ya de su máxima aproximación. En marzo estará bajando de brillo desde la magnitud 9,5 a la 10,5, por lo tanto también accesible a través de equipos no demasiado potentes, de pequeños telescopios. Esta imagen que os pongo de ejemplo la obtuve también el día 29 de enero y se trata de 3 tomas de luminancia de 2 minutos de duración más una toma RGB, una para cada filtro de color de 60 segundos. Característico de este cometa es su coma de color verde intenso y algo de rastro de color iónica hacia la parte superior izquierda de la imagen. Este cometa, el 19P, lo podréis observar nada más anochecer, cuando todavía estará pues a media altura en dirección oeste.
Y como veis en la carta, pues tiene un movimiento relativo muy rápido. Durante el mes de marzo se desplazará desde el interior de la constelación de Aries hasta la constelación de Perseo. Bueno, me gustaría destacar aquí, durante los últimos días de marzo, como podéis ver, pues tendrá una aproximación relativamente cercana a la nebulosa de California, quizás una buena oportunidad para obtener una imagen de gran campo con los dos objetos. Bueno, y para terminar esta pequeña selección, pues os voy a hablar un poco sobre el cometa 2017 K2 Pan-STARRS, un cometa sobre el que empezaré a hacer seguimiento a partir de este mes de marzo en mi página web. Se trata de un cometa que fue descubierto el 17 de mayo del año 2017 por el telescopio robótico Pan-STARRS. Está situado en Hawái, ya hace bastante tiempo que se descubrió, y su perihelio, o sea, su máxima aproximación al Sol, está prevista para el día 19 de diciembre de este año, cuando se prevé que pueda llegar a alcanzar un brillo de magnitud 7,5, por lo tanto accesible a prismáticos casi seguramente. Ahora mismo, en marzo, el cometa 2017 K2 está subiendo de brillo, empezará el mes en la magnitud 11 y probablemente terminará marzo ya en magnitud 10, por lo tanto ya poniéndose al alcance también de pequeños telescopios. Esta imagen es de Peter Carson, un inglés también dedicado a la fotografía de cometas. Y bueno, la imagen se trata de una serie de 14 tomas de 1 minuto apiladas, donde se puede observar pues la coma y como una cola de polvo hacia la parte superior. El cometa será observable antes del amanecer, cuando estará situado a media altura hacia el horizonte este. Y como podéis ver en la carta, pues moviéndose entre las constelaciones de Ofiuco y Águila. Y nada más, si queréis más información podéis visitar mi página web cometografía.es, donde encontraréis mucha más información sobre estos cometas y otros. Además, si os suscribís, pues tendréis acceso a información suplementaria como diagramas de visibilidad, cartas celestes. Y eso es todo. Hasta el próximo mes. Solo me queda desearos, como siempre, cielos despejados y oscuros. Ha llegado la hora del concurso y de anunciar el ganador de enero. Antes de nada quiero daros las gracias a todos los que participasteis y mandasteis vuestras fotos. Y como he dicho al inicio del vídeo, ha habido sorpresas. Quiero aclarar que esto no es un APOD o un concurso de una entidad o una asociación. Es un concurso que denominaría social, y el objetivo desde el inicio era que los votos o la elección del ganador no fuera algo escogido por un tribunal o con criterios estrictamente técnicos, y dejar en manos de vosotros y de todos los que vieran el vídeo la posibilidad de escoger su ganador, con criterios que pueden ser muy personales, y ahí dejar la posibilidad que las personas que recién empiezan o tienen poco material o ningún material avanzado puedan participar en una supuesta igualdad de condiciones y tengan posibilidades de ganar, porque por una parte pensé que podría desvirtuarse el resultado, no ganando precisamente la mejor foto. Pero por otra parte pensé que quien mejor puede aprovechar esos 300 euros de Telescopio Manía o 300 euros en material de RB Focus son precisamente las personas que empiezan y tienen poco material. Así que me parecía injusto dejar todas esas personas que empiezan sin posibilidades de ganar. Ha habido una reñida batalla de votos entre dos de esas personas, que sin infringir las reglas del concurso pidieron ayuda en las redes sociales, familiares y amigos. Soy plenamente consciente que muchos de ellos no han visto ni las fotos y han pasado simplemente para ayudar a un amigo. Pero si cada persona que viera el vídeo votara con criterios más o menos técnicos, ni pidiendo ayuda, quizás algunos podrían ganar. Pero esa persona se implicó en el concurso y se movió para poder tener la posibilidad de ganar por la vía mencionada. Y desde aquí no me queda otra que felicitarlo por lo que ha conseguido. De todos modos, tengo que recordar que solo se puede ganar un mes, por lo que quien gane ya no podrá volver a ganar. Así que os invito a todos a seguir participando. M42 era muy accesible y se recibieron muchas fotos, pero con la Galaxia M101 no ha sido para nada así. Era un objeto quizás más técnico y era de esperar. Además, su posición más óptima desde aquí la península era sobre las 2 de la noche. Para este mes siguiente volvemos a tener una nebulosa emblemática y objetivo favorito de muchos que se inician. Y es que en este caso tenemos como objetivo la nebulosa Rosetta. Para el siguiente mes ampliamos premio. Aparte de un vale de descuento del 15% en compra de RB Focus, desde el Parque Astronómico Montañas de Prades nos obsequian con una entrada para el nuevo espectáculo de Cosmos. Recuerdo que todos los ganadores mensuales pasarán directamente a participar en el sorteo de final de año, donde se sortearán 300 euros en compra de Telescopio Manía
300 euros en compra de RB Focus y una suscripción anual a la web de cometografía.es de Pepe Chambó. Podéis mandar desde ya vuestras rosetas al email astrotivisa@gmail.com con todos los datos solicitados. Pero esta vez vamos a añadir un condicionante más. Como ha habido personas que querían votar con criterios un poco más técnicos y echaban de menos poder ver bien las fotos, a partir de ahora deberéis publicar en vuestro Instagram la foto mandada y enviar el enlace en el email con todos los datos anteriores. Os dejo el vídeo con las bases iniciales del concurso por aquí arriba. Recuerdo que si tenéis información de eventos o cursos presenciales que puedan interesar a todos, me la podéis hacer llegar para comentarlos en el siguiente vídeo. Y ahora sí, sin más, os dejo con las M101 recibidas para este mes. Podéis votar por vuestra favorita escribiendo simplemente el número de la que más os haya gustado en los comentarios. Muchas gracias por participar a todos y suerte. Y a los demás, gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.